play nada más. Ahí Correcto. está. Así ¿Es es. correcto? Así es, está bien. Gracias. No, a ti. Vamos a esperar 7 días por los que lleguen por ahí. ¿Sale? Correcto, me parece perfecto. Jonathan, si puedes, márcame porque no sé qué tiene mi teléfono que no me deja ver pantalla. Me pasó lo de la otra vez. Le marco en un momento más. Va. Porque no estoy conectado al WhatsApp, pero de la compu, pero del teléfono está todo ennegrecido. Caray. A ver ahorita qué hacemos. Va.
Bueno, creo que vamos a proceder a empezar. Si me escuchan, se ve mi pantalla que les estoy compartiendo un Excel de una granulometría. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se ve. Se ve un Excel, ¿no? Sí, así es. Ok, bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy viendo algunas de las pruebas de laboratorio más importantes que ya habíamos comentado. Habíamos visto su origen y ahora vamos a ver cómo es que se calculan. Es un formato para granulometría. Ya habíamos visto con anterioridad las mallas, cómo se denominaban por su abertura, ¿no? Vimos sus correspondencias tanto en el sistema MKS como en el sistema británico, ¿no? Vamos a suponer esta, que es una muestra que pesa 10,000 gramos, le vamos dando valores. Suponiendo que hicimos la granulometría. Entonces vamos viendo cómo va variando y los porcentajes, el retenido parcial, el retenido acumulado y el porcentaje que pasa, ¿no? ¿Eso ya se los hizo llegar Jonathan? Creo que ya, me había dicho que ya. Bien. Entonces, pues, ahí le damos los valores. Vamos a la pestañita de gráfica. Y esta es la gráfica que se obtendría de los valores que hemos asignado, ¿no? Entonces, también nos da el cálculo de los coeficientes de Allen-Hassen, que vimos cómo se calculan y demostramos las fórmulas. Y bueno, pues ya hemos aprendido a manejar. También aquí está nuestra carta de plasticidad, que vimos qué era cada elemento de esa carta de plasticidad y el por qué, y las diferentes clasificaciones, ¿no? Es una gráfica en la que ustedes pueden practicar, ¿de acuerdo? Entonces, este formato en Excel ya se los hicieron llegar por ahí, ¿no? Entonces, en esta gráfica pues está mucho mejor definida que cuando la vimos nosotros. Nos separa las gravas, las arenas y los finos, cosas que vimos en las clases, ¿no? De qué mallas y qué mallas, los porcentajes, el tamaño de las partículas en milímetros. Observan una gráfica más o menos de una curva más o menos distribuida en sus tamaños, ¿no? Por lo que vimos en algún momento, que lo vimos con cajitas, con canicas, cuando era G, por qué era W, por qué era P. Recuerden que era en base a los coeficientes de Allen-Hassen, ¿no? Y aquí nos da criterios de clasificación también del laboratorio en base al índice plástico, que vimos que era el índice plástico. Todo lo que vimos, bueno, lo vimos aquí, vimos cómo lo calculamos a mano y ahora lo estamos viendo cómo se calcula y cómo usar lo que fuimos usando con el ejemplo. ¿Alguna duda con esta gráfica? ¿Cómo se grafica o todo eso? Ustedes pueden practicar, ¿no? Yo creo que les puede servir mucho.
Si no hay alguna duda, vamos con la siguiente práctica. Bueno, siguiente práctica que veremos. Pregunta, ¿ya lo tienen? ¿Estos archivos los tienen ustedes? No, para a ver cómo los hacemos llegar. Sí, bueno, yo sí los tengo. Yo todavía no quiero pensar que los enviaron al correo, ¿no? ¿Con quién tengo el gusto? Félix García. Ok, Félix, ahorita le preguntamos a Jonathan un rato más y yo creo que ya él me había dicho. Ok, sin problema, a lo mejor por ahí. Ok, yo creo que ya te lo hicieron llegar. En caso de que no, La duda, perdón, la duda es ¿en dónde los envió? A ver si anda por ahí. Jonathan, ¿nos escuchas? Bueno, creo que no nos escucha. Vamos a hacer algo. Le voy a preguntar en un rato más, porque andaba en carretera, y yo les pongo la respuesta o él en dónde los envió, ¿sale? En caso de que no, no se preocupen, tienen mi teléfono. Hoy se puso todo negro, pero mañana algo le tengo que hacer esta noche para que funcione y se los hago llegar en caso de que no. ¿De acuerdo? Ok, Sí, perfecto. muchas gracias. Va, bueno, pues hay esa grafiquilla ahí, pues la tienen, ¿no? Tiene otra prueba de laboratorio muy sencillita, no es nada del otro mundo. Es para calcular las humedades, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle un valor. Disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Ah, perdona, no. Ahora la comparto. ¿Por qué no la detecto? Ah, acá está. ¿Ahora la ven? Sí. Ok. Bueno, por ejemplo, ahí te dice cápsula más suelo húmedo, ¿no? O sea, es tu cápsula más tu suelo húmedo, es decir, tu muestra. Ya te vas, dices, por ejemplo, le dices 25. Ya te dice, te calcula aquí la masa del agua. Tú le das ahora, por ejemplo, 145, ya te calcula el suelo seco y te da el contenido de agua. ¿Ah? Unos exceles muy, muy sencillitos de determinación del contenido de la humedad, ¿no? Esa también yo la incluí ahí. Y ahorita van a ver para qué nos va a servir eso. Les digo, todo eso lo van a tener ustedes, ¿no? Bien, otra cosa de la que hemos hablado a lo largo del curso es de los límites, ¿no? Bien, aquí mi gráfica no se me ve tan bien porque, bueno, los puntos que le di no fueron unos puntos que supuse, ¿no? Pero es igual, acuérdense que hablábamos del límite líquido, y en el límite líquido habíamos dicho que era los 24 golpes, que era una separación de 12 milímetros, y bueno, toda esa magia, ¿no?, que tiene esa prueba. Entonces, aquí lo que hicimos es a 31 golpes, a 27, a 23 y a 18. Se calculó la masa del agua, la masa de la cápsula y obtuvimos el suelo seco y las humedades. Para el límite plástico, bueno, pues, de igual manera se dieron los valores y lo obtuvimos, ¿no? Si se fijan, esta gráfica no les va a quedar tan, bueno, no nos quedó así tan perfecta, porque yo les he dicho que calcular límites líquidos no es tan sencillo, ni cuando nos llega el informe a que nosotros lo veamos,
pues es una gran mentira que al laboratorista que realice la prueba de límite líquido le va a quedar exactamente la recta, ¿no? Queda ahí un poco los puntos asobronados, pero es lo que más se aproxima. Entonces, aquí más o menos sacó un promedio del número de golpes y lo asoció más o menos a un contenido de agua. Si quisiéramos ser más precisos en cuanto a la obtención de límite líquido, bueno, pues lo podríamos hacer por un método numérico de tipo regresión lineal, en donde tenemos una nube de datos, como aquí, que es una nube de datos. Entonces recordemos que en métodos numéricos, cuando hacemos alguna regresión lineal, lo que nos marca es una tendencia de esos datos. Y es como generalmente, bueno, los señores de laboratorio con tanta experiencia, bueno, pues ya más o menos saben por dónde va la línea, pero bueno, uno no tiene la experiencia. Yo cuando los hacía, yo no me checó, me asusté, porque decía, bueno, no me sale, pero decían, no, es que a nosotros también no nos sale, nosotros más o menos trazamos una línea de tendencia, y ahí en esa línea de tendencia pues a ojo calculamos número de golpes contra la humedad. Yo me puse a hacer, con los datos que iba obteniendo de lo que iba realizando, regresiones lineales por el método chi cuadrada, y más o menos me aproximé y ahí entendí para qué era una regresión lineal. Entonces, es el límite líquido. Esa gráfica también ustedes pueden ir jugando con los datos. Y bueno, pues aquí nos aparece nuestra carta de plasticidad, si ustedes recuerdan, ¿no? Donde teníamos límite líquido contra índice de plasticidad. Localizábamos el índice de plasticidad, como lo hicimos en el ejercicio, contra el límite líquido, y bueno, de acuerdo, si nos caía en CH, ya sabíamos que por arriba de la línea A eran las arcillas, y por abajo eran los limos, que teníamos suelos con bajos índices plásticos, los ML o HL, y la alta y la baja compresividad. Bien, pues ahí ustedes pueden jugar con él. Si ustedes lo perfeccionan, pues qué bueno. Yo lo hice en algún momento, ya tiene sus años, y yo lo hice para que funcionara en su momento, ¿no? Es totalmente perfectible, yo lo sé. Y aquí lo importante es encontrar el número de golpes contra el contenido de agua, ¿no? Una tercera práctica de lo que hemos visto sería hablar un poco del que todos conocen, sobre todo cuando andamos en vías terrestres. No quiere decir que sea solamente aplicable a vías terrestres, es aplicable a método que conocemos como compactación, ¿no? Y que la compactación no es más que la comparación de la humedad obtenida en un CAM, en el laboratorio, mediante la prueba del peso volumétrico seco máximo, contra la humedad obtenida en el lugar. Entonces, esa comparación de humedades nos da un grado de compactación medible en alguna de las capas de pavimento, o en algún relleno donde podemos usar la compactación, o en todo aquello que implique ser compactado, ¿no? Aquí lo importante de esta prueba es en este gráfico, que tampoco les comento es tan exacto. Yo recuerdo cuando era motorista que tampoco me salía, los puntos no eran tan perfectos como estos, pero pues también trazábamos por ahí unas rectas y tomar el punto más álgido o alto, y ya determinábamos. Pero les digo, el laboratorio no es tan exacto y como a veces creemos, que normalizamos o idealizamos las cosas. Pues no es cierto. Y a veces con mucha práctica salen las cosas. Aquí lo importante de esta prueba, en este gráfico, es identificar los 4 objetivos principales. ¿Qué nos da la prueba de volumétrico seco máximo, ¿no? ¿Qué obtenemos? ¿Qué datos? Pues por un lado, el contenido de agua, y por el otro lado, la masa volumétrica seca, ¿no? Entonces, 25, fíjense,
más o menos llegamos al punto más álgido y encontraríamos el punto de 1550. O sea, ¿qué quiere decir? Que para un contenido de agua tenemos un peso seco de 1550. Entonces, eso es lo más importante de esta prueba, ¿no? Otra característica sería identificar que entre el más o menos 19.3 al más o menos la humedad óptima que estamos hablando, que ronda casi el 25%, desde ese punto hasta ahí, para nosotros sería nuestra rama seca, ¿no? Y a partir del punto más alto hacia abajo, es decir, para humedades mayores del 25%, comprendidas entre el 25 y el 29%, estamos hablando de nuestra rama húmeda. Yo les pregunto a ustedes como constructores, ¿en qué les conviene trabajar? ¿En rama seca o en rama húmeda? ¿Qué opinan? Pues es más fácil echarle agua que quitarle agua, ¿no? Claro. Entonces siempre debemos estar en ¿qué? En rama seca, ¿no? Ujú. Porque si tenemos suelos como los que tenemos acá en el estado de Veracruz, la zona sureste, que tenemos son suelos de orígenes lateríticos que se expanden, pues ya me contarán qué pasaría, o como las arcillas que tenemos en Poza Rica, ¿no? Totalmente plásticas. Son una locura esas. Entonces, eso es lo que nos define la prueba seco, de masa volumétrica seca máxima y la humedad óptima. Entonces, son los puntos más importantes. Yo no me la creo tanto, pues porque depende, ¿no? De un operador en el laboratorio, depende de la honestidad de ese operador o de ese laboratorista o técnico. Ya ellos llegan a conocer tanto los materiales que seguramente en lugar de hacer los 5 puntos, hagan 2 o cuando mucho 3, hacen el segundo, el tercero los ponen, el cuarto, si se fijan, está muy sospechosa esta gráfica, ¿no? Cae o es equidistante con el tercer punto y luego el que baja, ¿no? Entonces lo bajó un poquito más y ahí le dio la gráfica. Mi pregunta es, ¿podemos compactar el suelo un poco más, ese vacío que nos queda, si lo viéramos como una curva, una tangente de entrada y una tangente de salida? El trazo de esa curva, ya la ven, tiene un punto más álgido, pero ahí hay un pequeño espacio. ¿Creen que podemos compactar el suelo aún más arriba de ese punto que les comento? ¿Podría llegarse a un grado de compactación mayor a ese punto en el suelo? Yo creo que no, porque si nos pasamos agua, va perdiendo la estructura del material, ¿no? ¿Va? En caso que pasara, desde el punto de vista de la resistencia de los materiales, ¿cuál sería el comportamiento de ese suelo? ¿O su tipo de falla, cómo se presentaría? ¿Qué tipo de falla presentaría? Mm, ¿Frágil o dúctil? Pues en seco, frágil. Frágil, pero ahí ya tiene agua. Ajá. Si le damos más, sí se puede compactar arriba de ese punto. Ujú. Sí se puede compactar. Tiene el suelo una, digamos, tolerancia, ¿no? Pero si lo compactamos más de ese punto, cuando falle, su falla va a ser de tipo frágil, no dúctil. Y a nosotros como ingenieros, ¿con qué tipo de fallas nos conviene trabajar? ¿Con la frágil o con la dúctil? Dúctiles. Entonces, no es recomendable. Se puede, pero no es recomendable, porque yo he visto terraplenes en mi vida profesional y que van bien contentos, ¿no? Oye, es que llegué al 110 de compactación. No, pues no está bien. Llega al grado, nada más. Ni más ni menos, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a provocar la falla de tipo frágil, ¿no? Y pues se les ha ido el terraplén. Entonces, tener ese tipo de precauciones pues, es como constructores, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Entonces, recuerden, rama seca, rama húmeda, el punto del máximo y el contenido de agua, ¿no? Entonces, hay variantes de esta prueba, sí. Hay variantes Proctor estándar y Proctor modificada.
donde la diferencia es la altura de caída, el peso del pisón con que ustedes amasan y el diámetro del molde, junto con el número de golpes. En la actualidad, ¿qué está pasando? Bueno, pues están trabajando más la modificada, porque no recuerden que esto pues es como una simulación de lo que pasaría en un cuerpo de terraplén o en una compactación. Y bueno, pues las cargas actuales son más demandantes que las cargas anteriores. Entonces, creo que lo más importante para mí de esta prueba. En el examen, ¿qué me podrían preguntar? Pues, ¿qué datos obtienes? Pues muy fácil, ¿no? El contenido de agua y la masa volumétrica seca máxima. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, pues es para comparar. Ya les digo, hay variantes, ¿no? Y hay normativa, que es lo que vamos a ver también, porque no nomás es hacer la prueba, vamos a ver, les preparé una tabla con cada normativa de cómo se aplica y por qué, ¿no? Entonces, ya les digo, dependerá también del tipo de obra y la prueba, ¿no? Que se asigne, ya sea estándar o modificada, pero casi todos se están yendo por pruebas de tipo estándar. ¿Cómo se reflejaría eso en una gráfica esfuerzo de formación de los materiales? Si tuviésemos una recta más inclinada o alcanzara mayor número de golpes y mayor grado de compactación, bueno, pues una recta más con mayor pendiente, ¿no? Entonces, no olvidemos que estamos hablando de materiales al fin y al cabo, y aunque estamos en geotecnia, el suelo se comporta o sigue siendo una estructura, ¿no? Y es lo bonito de la geotecnia, que se pega mucho con las estructuras por algunos momentos, y ya veremos la otra parte cuando geotecnia se pega mucho a la hidráulica en otros momentos. Es algo más amplio, ¿no? Otra cosa importante aquí, en la actualidad, bueno, pues yo me la creo más, pruebas de placa. Las pruebas de placa que se hacían antes eran con un camión de volteo muy grande. Ahora hay pequeños instrumentos que te permiten hacer pruebas de placa en donde ya no trabajas con grados de compactación, simplemente vas trabajando con módulos de elasticidad, y eso sí está un poco más científico y me la creo un poquito más que la compactación. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos máximos, límites, humedades, composición granulométrica, y vamos a ver la compactación. Cálculo también de una compactación. Ay, disculpen si está media fea la presentación del Excel, no está tan bonita, pero yo no la quería bonita, yo la quería práctica en aquel entonces. Empezaba esto de los laboratorios en Jalapa, les hablo hace más de 20 años. Permítanme un momento. Le ponemos ahí yo le puse hoja de cálculo, tramo no aplica, el tramo cada quien se lo pone. La capa, bueno, pues si estamos hablando de un pavimento, que lo veremos también, pues ya veremos, vamos a poner que es una subbase, el método aplicado, las fechas de ensayo, es como su acta de nacimiento de la compactación, ya ponemos número de ensayo, ubicación, yo les puse no aplica, pero bueno, aquí podríamos poner ubicación, que iría el kilometraje 7 más 200, ¿no? Cuerpo, pues si estamos hablando de una autopista, cuerpo derecho. Lado, pues se refiere a carril, podría ser el carril de alta o el carril de baja. Capa, pues depende de la capa que fuésemos, ¿no? 1 o 2. Profundidad del sondeo, generalmente son 30. Peso máximo seco del lugar y peso máximo. Es lo que les decía, es una comparación de humedades, y esa comparación pues ya nos da el grado de compactación. Ya haremos problemas, pero les mandé estos formatitos por si algún día ustedes los ocupan o les llega, sepan ustedes interpretar, ¿no? Entonces, pues ya ahí calcula, y como son números ficticios, todas dieron así, arriba de 100, ¿no? Hasta aparecen los reportes que llegan a la SST, ¿no? Todo arriba de 100. Y todos perfectos, ¿no? Y igualitos, ¿no? A mí como me daba risa cuando llegaban así a Capufre. Le decía al ingeniero que me entregaba las cosas, oye, tú, ¿a poco nomás te varía una décima? No, sí, ingeniero, una décima. Entonces, ¿por qué tengo tantos baches entre el 12 y el 16? Sobre todo del lado donde tengo
veneros le llamaban en Guadalajara. No, pues no sé, no, pues es que eso te lo estás inventando, tráete los estos. No, pues ya me cacho en la movida, ¿no? Por eso les digo, parecen hasta los de SST, ¿no? 100, 200, 300. Sin embargo, le trabajas para Honda o para una empresa privada fuerte y te hacen y te exigen hacer las cosas bien, como se deben de hacer, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos ahí en Honda, los reportes me decían, sus reportes, ingeniero, no deben de tener una variación o una desviación estándar igual al 0%. Entonces, cuando me dijo eso, pues yo estaba chavo, no entendía, y le dije, 0%, ¿qué quisiera? Pues que todos deben de estar prácticamente iguales. Dije, eso no puede ser. Bueno, no puede ser, pero sí que se aproxime. Me vas a comprobar cada uno de tus informes. Se los comento esta experiencia porque trabajar para iniciativa privada y para trabajar para alguna dependencia, ¿no? O sea, no es tan fácil que los agarremos de tontillos, ¿no? Ahí sí se ponen más serios. Bueno, ese también lo tienen. Y otro que tenemos es una treaxial. Si se fijan aquí, tengo 0, 0.5, 1 y 2. Pues son las diferentes valores de esfuerzos a los que se ensayaron las probetas. Me voy a poner, por ejemplo, en la de 0, para que la vean ustedes. Bueno, se toman los datos de la muestra, la velocidad de la variación de la carga constante del anillo y las lecturas del micrómetro. Yo no les recomiendo que se vayan a quebrar la cabeza mucho en estudiar esto, porque no creo que los pongan a calcular una treaxial, que son alrededor de 160 preguntas, creo, para 4 horas. Calculándole así por pregunta tienen alrededor de 3 minutos. Pues, un ejercicio de estos no te pide 3 minutos, ¿no? Está claro. Aquí es para que ustedes, bueno, si en algún momento quieren también repasar más, o en algún momento de su vida les pueda servir, ¿no? Pues ahí va calculando, ¿no? Las áreas corregidas, las cargas y el esfuerzo desviador, ¿no? El esfuerzo desviador en medio continuo, el desviador es el esférico menos el principal. Acá en geotecnia es algo muy similar. La presión de poro con la que va jugando. Ya, pues ahí nos dice cómo falló, ¿no? La densidad de sólidos, esto es ya geotecnia un poquito, pues ya que ustedes conocen o tocaron alguna vez en su momento. ¿Y qué es lo que queremos obtener? Bueno, pues el estado tenso deformacional. El estado tenso deformacional viene dado por, ustedes lo vieron en medios continuos, deformación contra esfuerzo, ¿no? Entonces ahí nos da el esfuerzo máximo para la deformación, casi que anda en el 1%. Y así para 0.5, da también los datos. Ustedes pueden jugar, pueden revisarla también para darse cuenta si está pirateada. Y bueno, quién sabe que ahí tarda un poquito en cargárnosla, pero si no la dio. Para 2. Entonces ahí están todas estos. Y bueno, vamos a las curvas de esfuerzo de deformación, que es lo importante para nuestro análisis geotécnico, ¿no? Donde nos da todos los resultados. Y finalmente, lo más importante y lo que yo creo que sí les puedan preguntar en un examen es lo siguiente. Por ejemplo, ya nos dibuja los esfuerzos normales contra los esfuerzos cortantes, ¿no? El suelo no lo vas a hacer fallar así por compresión, lo vas a hacer fallar por tangentes. Entonces, esta línea negra, que creo que es lo más importante y lo que es interpretación pura y dura, la conocemos como línea o envolvente de falla, de acuerdo al criterio de Moore-Coulomb, ¿no? Entonces, observaríamos que tiene cohesión y que tiene fricción. Por lo tanto, sería un suelo cohesivo friccionante. Si esta línea o envolvente de falla
coincidiera con el origen o pasara por el origen, ¿de qué carecería ese suelo? ¿Sería un suelo de qué tipo? Friccionante. Exactamente. Entonces, eso yo creo que es lo que sí les pueden preguntar, ¿no? O sea, a ver, esta gráfica la puedes interpretar como un suelo de qué tipo, cohesivo o friccionante o simplemente cohesivo. En este caso, pues cohesivo o friccionante. En el caso contrario, que pasara por el origen, pues solamente sería friccionante, ¿no? Y si fuera una línea paralela, pues solamente suelo cohesivo. Entonces, eso es lo importante de las pruebas en geotecnia. El curso es demasiado corto, no nos da tiempo de echarnos todos estos Nada cálculos. más una preguntita aquí. Viendo el último círculo, que es el negro, ¿no? Al negro, sí. Ajá. El 2 se refiere al esfuerzo desviador, ¿verdad? El valor Sí, más pequeño, ¿no? sí. Y el cercano al 12 fue el más alto que se obtuvo, ¿no? Así es, correcto. Mm. Ok, una pregunta aquí, fíjense. ¿Qué pasaría, observen, en el círculo de Moore, qué pasaría si esa envolvente de falla tuviera mayor ángulo con respecto a los círculos? Sería un suelo de... ¿Cómo se comportaría ese suelo? A medida que aumenta la envolvente, con respecto a los círculos, están de acuerdo que aumenta el grado de fricción interna, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo sería ese suelo? ¿Qué me podrían decir? Que si el suelo, digamos, fuera más inclinado todavía, tuviera más pendiente, Exactamente, tuviera más pues pendiente. tendría que ser a fuerza una mezcla de grava y arena, una cosa así, Y por lo tanto, ¿cómo sería ese suelo? más resistente. Exactamente. ¿Hasta qué grado, qué número de grados se consideraría un suelo y no una roca? Creo que hablamos de 45 grados, una cosa así, ¿no? Un poquito más, un 53, ¿va? Entonces, esas son las pruebas que se relacionan con este curso. Y bueno, ya vimos las principales, falta hacer unos problemas de alguna, que la haremos. Y les quería mostrar hoy esto que para mí se los hice en una forma de resumen. No se lo van a querer aprender de memoria, porque pues tampoco. Yo nunca me aprendo las normas. Sé que existen. Cuando hay alguna actualización, pues si no tengo para un curso, me meto al YouTube y le doy actualización de la fórmula. No sé, se me ocurre el día de hoy sismo resistente, que por ahí creo que hubo una actualización en el 2017, que fue el último que encontré. Pues así lo mismo hago para estas, ¿no? Entonces, fíjense, les fui por apartados, en el apartado 2.1, en los temas de clasificación de suelos a través del sistema SHUTS. El subtema identifica los tipos de suelo a partir de las características granulométricas y sus límites de consistencia, que es lo que vimos. Conoce el sistema, lo describimos a fondo. La prueba pues, es correspondiente a el comportamiento de los suelos, a la granulometría y límites. La normativa, pues ahí les puse, ACTM, la NMX, la CTM 418, límites de consistencia, la NMX, capítulos 6 y 7, límites de consistencia. O sea, todo muy puntualizado ya para que ustedes sepan de dónde. O sea, la intención del curso ha sido conoce, ubica, identifica a qué pertenece, al comportamiento de suelos, qué pruebas son y su normativa. Creo que eso ayuda mucho cuando tiene tiempo que no nos metemos a temas, ¿no? Que pues no somos dominantes, ni yo los domino. Créanme que a mucha gente le molesta, pero pues la verdad es que yo no soy una computadora que tengo un i9 con versión 10 y que reacciono en 30 segundos. Tengo tantas cosas en la cabeza a veces que pues, digo, a ver, espérate, deja reviso, ¿no? Porque no quiero hablar una cosa que no sé. Y me pongo a investigar o a leer, y ya es cuando puedo determinar algo, ¿no? Entonces, en el apartado 3.1, que es resistencia al esfuerzo cortantes, los suelos y pruebas de campo de laboratorio, aquí viene de nuevamente los subtemas y los objetivos en prueba, viene mecánica de suelos, los tipos de terciales,
la veleta, que la vimos, recuerdan al principio, el corte directo, y también vienen sus normativas, ¿no? No creo que les vayan a preguntar, oye, tal normativa, ¿no? Tal vez les digan, dentro de las normativas vigentes aplicables a las pruebas de suelos, en específico comportamiento de suelos, cuál es la normativa aplicada, y ahí les vengan a CTM, NMX, estas, ¿no? Y les pongan por ahí una que relacione, no sé, estructuras con hidráulica y suelos, y ahí los confunden. Pues está claro identificar cuando no son de suelos. Luego, pues, deformación inmediata y diferida, pruebas de cuerpo y de laboratorio. Pues aquí lo tienen, consolidación y la prueba de placa, que veremos algo de prueba de placa así muy, muy rapidito, pero que sepan qué es la prueba de placa, cómo está dominando en la actualidad en América, sobre todo en América del Norte, lo que es Canadá y Estados Unidos, ya están mirando hacia lo que es más las pruebas de placa, por las nuevas tecnologías. Europa pues, siempre trabajó pruebas de placa, y en México también ya hay laboratorios que están trabajando pruebas de placa en la actualidad. No nos está quedando atrás, incluso ya está sacó también normativa por ahí. Bueno, y luego clasificación de suelos, la manera de los suelos, las geometrías, también de comportamiento, de mecánica de suelos, y finalmente de pavimentos, que es poco, pruebas de control de calidad, conoce las pruebas de calidad en pavimentos, extracción de núcleos, peso volumétrico, lavado y granulometría. Causas de fallas en pavimentos rígidos, con las primeras fallas, pero aquí no hay normatividad. Y con eso, bueno, pues... Una pregunta, la de lavado es para determinar en pavimentos el contenido de asfalto, ¿verdad? Sí, es correcto. Tú tomas una muestra, te la llevas al laboratorio, le haces un lavado de tipo Rotarex, Ajá. y ahí, por diferencia de pesos, sacas el contenido de asfalto, ¿no? Recuerda que el contenido de asfalto óptimo generalmente anda entre un 6 al 8% en la prueba Marshall. Protocolo AMAC lo trabajé muy poquito, pero como que no ha pegado en México todavía. Cuando anduve para allá por tus rumbos, por Cancún, hicimos el intento de implementar esta del protocolo, famoso protocolo AMAC, ya ves que son 4 niveles, pero nos dijeron que ellos han trabajado por Marshall, y además muy amable el operador de la planta, porque me explicó el por qué trabajan en Marshall, por el tipo de material que son arenas. Entonces, al ser arenas, el comportamiento a la fricción es mucho mejor. Y ya ves que el Marshall finalmente lo que te evalúa es la deformación contra la fluidez. Y nos comentaba él que sus comportamientos con los materiales no solo de Cancún, ¿no? En general de la península, para arenas de ese tipo, la estabilidad se comportaba muy bien, la estabilidad contra la deformación la tenían ya muy conocida, ya tenían los parámetros muy, muy definidos. Esta que te digo, tal vez la conozcas, esta planta de asfalto recuerdo que tiene su casa matriz en Mérida, y lo que es toda la península están extendidos. No, es muy grande, no recuerdo el nombre, ya tiene también sus años, de eso te hablo fácilmente unos 8 años. Es Pero, que en cada estado hay sus cotos de poder de los camineros. Son los que se comen todo el presupuesto de la SCT. Entonces, por ejemplo, en Campeche hay como tres máximo. Y en Yucatán, pues otro tanto igual, pero la diferencia es que los yucas se extendieron hacia Quintana Roo. Ellos fueron los primeros que llegaron. Entonces, a lo mejor ahorita ya hay más gente de otros lados que ya están en Quintana Roo. sí, estos eran de Mérida, te digo, porque yo radicaba en Cancún, pero los tratos con ellos eran en Mérida, y me tocó ir a su planta, una planta además moderna, ¿eh? O sea, en aquel tiempo una planta totalmente moderna, ¿no? Y pues estos cuates, conocedores de sus materiales, ¿no? Porque cuando les dijimos, no, mira, si nos metemos, lo podemos hacer, sin duda que podemos hacer el protocolo AMAC, ¿no? Pero nosotros trabajamos con Marshall y creo que te va a funcionar mejor porque ya conocemos los materiales, mira, son arenas
de este tipo. Además son arenas con poca arcilla, y si son con poca arcilla, pues son arenas muy sanas, ¿no? Entonces te va a dar tú sin problema, y la verdad es que trabajamos muy, muy a gusto con estos cuates. Que sea en caliente, bueno, México desgraciadamente sigue trabajando en caliente. El 80% de sus mezclas son en caliente. Alguien ha hecho el intento en Guadalajara en trabajar con mezclas tibias, con esto del ambiente, pero si en otros países ya están trabajando mezclas frías y también están recuperando en mezclas frías, pues también le haría mucho bien a México trabajar con mezclas frías, pero pues tanta es la inversión que hacen algunos constructores, como tú bien dices, son inversiones tan fuertes en sus equipos y en sus maquinarias, que lógicamente no interesa trabajar con mezcla fría, ¿no? No, es que, por decir algo, en la construcción cualquier ingeniero o no ingeniero puede entrarle y competir, ¿no? Pero, por ejemplo, en caminos, pues ya la barrera de entrada está más grande. O sea, el equipo que requieres ya no cualquiera lo puede comprar. No, está dura la inversión que le hacen los Claro, señores estos. sí. Bueno, entonces, pues, estas son las pruebas de laboratorio que creo que les van a servir. Los lavados, pues, son para comprobar los contenidos de asfalto, ¿no? Oh, toda una gama entrar al asfalto, es algo muy amplio, lo mismo que el concreto. Y, pues la geotecnia es la mamá de todo eso, y las demás son las hijas, ¿no? Están los caminos, están los materiales, y a saber, las hijas tienen sus hijas, y bueno, es un rollazo meterse en. Necesitaríamos un curso pues más amplio, ¿no? Más, donde ir con más calma, donde ir viendo dónde enfoca cada cosa, ¿no? Tal vez con miras de hacerse, no sé, peritos en geotecnia, tal vez en edificación, si fuera para estructuras. Por el día de hoy nos quedamos aquí, Ujú. y ustedes tienen clase mañana, el viernes y el sábado. Sí. Ok. Reiniciamos el lunes a la misma hora. Ah, Oigo, perfecto. oigo propuestas, lo que ustedes me digan. Yo no quiero verme impositivo. No, por mí está perfecto. Está agradable esta hora. A ver si entendí, ¿mañana hay clase aquí? Con el maestro, no. Con el maestro, no, perfecto. Entonces ya Con, nos veríamos hasta el lunes. sí, acuérdate que el sábado que teníamos una clase de sistemas, la suspendieron y la pasaron para mañana. Ok, es que no ingresé a la clase del sábado. Por eso apenas me entré. Bien, entonces, ¿les parece el lunes a las 7? Perfecto, perfecto, profe. Entonces, el tema que vamos a empezar a tocar, ya vimos todas las. Yo lo que quería del curso es que tuviéramos por lo menos un recordatorio de lo más básico de la geotecnia, ¿no? Y a partir de tener eso, ya tenemos una orientación, y, por ejemplo, los problemas que hagamos, un problema de muros o lo que vayamos haciendo, pues ya tenemos las armas, ya nada más es aplicar y acabar muy pronto, Perfecto. para beneficio de ustedes. Por eso el curso, las 2 veces que me han invitado, el colegio, pues así lo he planteado. A ver, vamos a almacenar todo el conocimiento, y después de ese almacén de conocimientos, nos conviene hoy hablar de esto. Bueno, tomaremos esta parte de conocimiento y lo aplicaremos a nuestro problema. Tomaremos esta parte a otra parte y lo aplicaremos a nuestro problema. Y así nos permite alcanzar nuestros objetivos en el curso. Si no hay otra duda más, alguna sugerencia, pues no me queda más que restarles buenas noches y un bonito fin de semana para todos. Luego, Luego, gracias. Gracias. a ustedes. Gracias, hasta luego. A ustedes. Nos vamos. Hasta luego. ¿Anda por ahí, señor Jonathan?
Anda por ahí, señor Dígame, Jonathan. Inge, dígame. ¿Ya? ¿Ya quedó? Ya quedó, Inge. Claro. Oye, no seas malito, márcame, ¿no? Porque no se ilumina esto. ¿Qué crees que haya pasado? Ahorita le hablo. Órale. Ahora. Inge, Dime. ¿podría parar la grabación, de favor? Sí, claro que sí, Jonathan. Te mandó a... Espérame tantito. Dejar de grabar. Solo párela, de favor. ¿Ya quedó? ¿Sí? ¿Ya la paró? A ver, ahora sí, ahí No, voy. Ahí voy.